Mi nombre es Dana Rubio y les presento hoy las víctimas de conflicto armado, el fenómeno social de las guerras, el interaccionismo social después del trauma, el enfoque cognitivo-conductual, social y clínico. Según la Universidad Europea, la psicología social intenta comprender las causas y motivos sociopsicológicos que subyacen al comportamiento humano y las masas. La psicología social desempeña una función significativa en la investigación científica relacionada con cómo los pensamientos, emociones y acciones de un individuo son impactados por la presencia de concreta, imaginaria o indirecta de terceros. La psicología social ha desempeñado un papel crucial en el abordaje de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ha contribuido a comprender y atender los efectos psicológicos y emocionales que el conflicto ha tenido en individuos y comunidades afectadas. Algunos enfoques y acciones que la psicología social ha utilizado incluye apoyo psicológico y terapia grupal, reparación y conciliación de la mano con la construcción de la paz, participación comunitaria de las víctimas en la toma de decisiones, prevención de la violencia, investigación y sensibilización. Ahora, en la psicología clínica ha desempeñado un papel fundamental en el abordaje de las víctimas del conflicto armado en Colombia, brindando apoyo terapéutico para ayudar a estas personas a enfrentar los efectos traumáticos del conflicto. Determina una evaluación y un diagnóstico para comprender los síntomas específicos de cada individuo. Esto puede incluir la identificación de trastornos como el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad con la debida intervención terapéutica, atención a largo plazo, apoyo a la resiliencia, apoyo familiar y prevención de la revictimización. El interaccionismo simbólico se puede ver de las siguientes maneras. Construcción de identidad. Las experiencias traumáticas pueden tener un impacto en su personalidad e identidad, influyendo en cómo se ven a sí mismas y cómo los demás las perciben. Los etiquetados sociales. En el interaccionismo simbólico se considera que las etiquetas sociales y los roles influyen en el comportamiento y la percepción de uno mismo. Las víctimas del conflicto armado pueden ser etiquetadas de diversas maneras en la sociedad, lo que puede afectar cómo se ven a sí mismas y cómo los demás las tratan. Estigma y autoestigma. El estigma asociado puede ser a una víctima del conflicto armado puede tener un impacto significativo en la salud mental. Las víctimas pueden internalizar este estigma, lo que lleva al autoestigma y sentimientos de vergüenza. El apoyo social en las redes sociales y en persona con la bandera de Colombia mirando hacia abajo, la creación del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, dando significado a un día para la conmemoración. Y está el cambio de roles y redefinición de las relaciones. Las interacciones y los significados simbólicos también influyen en cómo cambian los roles y las relaciones después de las experiencias traumáticas. Las víctimas pueden enfrentar cambios en sus relaciones familiares, comunitarias y sociales. En resumen, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, las repercusiones de la salud mental de las víctimas del conflicto armado en Colombia se entienden a través de las interacciones sociales y los significados simbólicos que se construyen en torno a sus experiencias. Los procesos de etiquetado, construcción de identidad, apoyo social, narrativas y rituales son fundamentales para comprender cómo las víctimas afrontan y dan sentido al trauma y cómo esto impacta su salud mental. Puede haber una intervención o entendimiento del comportamiento en el contexto de las víctimas en el enfoque cognitivo-conductual. Puede haber una reinterpretación cognitiva de estímulos, ya que pueden experimentar respuestas emocionales intensas o incluso traumáticas ante ciertos estímulos sensoriales relacionados con el conflicto, como ruidos fuertes o imágenes impactantes. El enfoque cognitivo-conductual puede ayudar a reevaluar y reinterpretar estos estímulos, permitiendo una percepción menos amenazante y emocionalmente cargada. También está la identificación de pensamientos automáticos, la exposición gradual, las técnicas de relajación y la reestructuración cognitiva. La aplicación del enfoque cognitivo-conductual a la sensación y la percepción en las víctimas de conflicto armado implica trabajar en la reinterpretación cognitiva de estímulos relacionados con el conflicto, identificar y cambiar pensamientos automáticos negativos y utilizar técnicas de exposición y relajación para reducir respuestas emocionales negativas. Línea de tiempo. En la década de los 70 empezaron las entrevistas para comprender las experiencias y emociones del conflicto armado. Esas entrevistas proporcionaron una visión cualitativa de los impactos psicológicos y emocionales como una visión de la metodología de diagnóstico de sus principios en Colombia. En la década de los 80, en las primeras etapas, las víctimas del conflicto armado en Colombia recibían apoyo individualizado y terapia centrada en el trauma. Los psicólogos brindaban un espacio seguro para que las personas compartieran sus experiencias y trabajaran en la recuperación emocional. En la década de los 90 se desarrollaron cuestionarios y escalas específicas para medir el impacto psicológico del conflicto en las víctimas, como síntomas de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Estas herramientas cuantificaron los efectos y facilitaron la comparación entre grupos. En los 2000 tenemos la creación de los grupos focales. Los grupos focales reúnen a un grupo de víctimas para discutir temas específicos relacionados con el conflicto. Esta metodología facilita la identificación de patrones comunes de experiencia y las dinámicas sociales que pueden influir en la salud mental y el bienestar. Después tenemos los talleres de habilidades. Se comenzaron a ofrecer talleres para ayudar a las víctimas a desarrollar habilidades de afrontamiento, manejo del estrés y comunicación efectiva. Estos talleres se centraron en capacitar a las personas para lidiar con los desafíos emocionales y sociales. En la década de los 2010 se evidenciaron métodos participativos y enfoques comunitarios. Se dieron pasos hacia la inclusión activa de las víctimas en el proceso de investigación y diagnóstico. Los talleres participativos y actividades comunitarias permitieron a las víctimas expresar sus necesidades y perspectivas de manera más directa.
En la última década en la que vamos, tenemos unos avances en el enfoque de la psicología social, clínica y cognitivo-conductual en las víctimas del conflicto armado en Colombia. Tenemos más evidencia de la terapia cognitivo-conductual, como mencionamos al principio del video, en esta década en las víctimas. La terapia cognitivo-conductual se ha utilizado ampliamente para abordar problemas de salud mental específicos, como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Esta terapia se centra en cambiar patrones de pensamiento negativos en el desarrollo de habilidades de afrontamiento. Después tenemos la integración de los enfoques culturales que aborda la psicología social. Las intervenciones han incorporado cada vez más la comprensión de las perspectivas culturales y espirituales de las víctimas, reconociendo la importancia de estos aspectos en su proceso de recuperación. Aquí tenemos las referencias, artículos científicos y psicosociales utilizados para elaborar este video. Muchísimas gracias.